Seguimos hablando con Swami Parantev en esta hermosa charla sobre el amor, la meditación, el silencio, la comunión con Dios. Existe una mecánica y que se puede practicar, digamos, todos los días. Yes, something which you master so that you are master of your own mind. Sí, hay una técnica que puedes aprender para hacer todos los días para poder convertirte en el maestro de tu propia mente. You see, even to play as simple as thing as guitar, Como por ejemplo, algo tan simple como tocar la guitarra. we need some time to master it. Incluso para algo tan simple necesitas tiempo para poder dominarlo y aprenderlo, ¿no? So this program only takes about 16 to 18 hours to master the techniques. Entonces, este curso solo te lleva 16, 18 horas para poder aprender y dominar esta técnica. And that will make you master the mind which maintains the whole life. Y eso te va a ayudar a poder dominar tu mente, que mantiene tu vida. So I think it's not a bad option. Entonces, no suena tan mal, ¿no? No es una mala opción. And it also, the third thing I said is, it helps you to get more money. Y lo tercero que dije también es que te ayuda a tener más dinero, más bienestar. Now you'll be wondering, how can it give more dinero? Pero vos seguro te estás preguntando, ¿cómo es que respirar me puede dar más plata? You see, first thing is, whatever you are doing, Primero, lo que sea que estés haciendo, you need more energy to do it better. seguro necesitas más energía para poder hacerlo mejor. Sometimes when you are in low energy, you keep on postponing things. En general, cuando tenemos nuestra energía baja, ¿qué hacemos? Posponemos cosas. But the time you are high energy, you want to do more and more things. Pero cuando tenés tu energía alta, querés hacer, te volvés más productivo. So first thing, it raises your energy, you can be more productive. Entonces, primero, te eleva tu nivel de energía para poder ser más productivo. Second thing is, it helps you to clean your mind, so mind gives more clarity. Entonces, segundo, también te ayuda a limpiar tu mente para que pueda tener más claridad. So you can do better decision making every time you may have to make a decision. Y a partir de ahí, con esa mente clara, poder tomar mejores decisiones. Every day we have to make so many decisions. A diario tenemos que tomar tantas decisiones, ¿no? With clear mind, you can make a better decision. Y con una mente clara, te aseguro que puedes tomar mejores decisiones. It's like in the evening, even a simple things look complicated when you're tired. Fíjate, ¿no? A la noche, a la tarde, la cosa más simple puede parecerte un mundo porque estás cansado, ¿no? But when you're fresh and energetic, you know that there can be solution for every problem. Pero cuando estás fresco, con energía, sabes que cualquier problema tiene solución. Yeah. So this gives clarity of mind for better decision making. Entonces esto te trae esa claridad mental para que puedas tomar mejores decisiones. There's another very secret thing. Y hay otra cosa muy secreta. You know, we all have noticed that sometimes we make little effort and we get results. Y hay otra cosa, ¿no? Muy interesante que pasa, que a veces ponemos mucho esfuerzo en algo y no conseguimos buenos resultados o no son lo que esperábamos. Yeah. And sometimes we make lot of effort but we don't get any results. Y a veces ponemos muy poquito esfuerzo y de repente las cosas suceden como mejor que lo que queríamos. Yeah. So there is some positive and negative energy. Entonces, saber que hay energía positiva y energía negativa. So when the negative energy is high, our hard work does not give results. Y cuando tenemos mucha energía negativa, por más esfuerzo que pongamos, no obtenemos los resultados que queremos. And when the energy, positive energy is high, little efforts bring more results. Pero cuando tenés mucha energía positiva, aunque hagas poquito esfuerzo, ya genera sus frutos. And when you breathe and the mind is calm, the positive energy raises. Y cuando respirás y tu mente está calma, se incrementa esa energía positiva. So things start working for you. Entonces las cosas empiezan a suceder, ¿no? Empiezan a dar. So do you think these are enough reason for you to keep breathing? ¿No te parece que son suficientes razones para empezar a respirar? To have more amor, to have more mental and physical health, and to have better dinero. Tener más amor, ¿no? Tener más salud física, mental, mejor bienestar, más dinero. En cuanto a la meditación, ¿existe una técnica específica que no puede decir? You see, meditation is the art of doing nothing. ¿Sabes? La meditación es el arte de no hacer nada. Mind is always used to doing something. La mente
tiene este hábito, tiene este hábito de estar haciendo algo. Yeah. So it's like mind is like expending energy. Thoughts are energy. Los pensamientos son energía, entonces la mente está gastando energía. So every time mind thinks, it's like you are utilizing your energy. Cada vez que tu mente está pensando, está utilizando esa energía. And meditation is preserving that energy. Y la meditación lo que hace es preservar esa energía. Yeah. So you become more energetic. Volvés más vital. So breathing and meditation, they complement each other. Entonces la respiración y la meditación lo que hacen es que se complementan. No, that's why there are techniques. Pero por eso hay ciertas técnicas, ¿no? That how to calm the mind. Que te ayudan a calmar tu mente. I promise you, you keep on practicing it on your own to calm the mind. For the entire life, you won't be able to do it. Te digo, si vos solo te pones a practicar a ver si puedo calmar mi mente, te aseguro que no lo vas a lograr sin una técnica. Close your mind and mind will be like going like a roller coaster. Porque cerrás tus ojos y tu mente empieza como una montaña rusa, ¿no? But there are some secrets to calming the mind also. Pero hay ciertos secretos para poder calmar nuestra mente. You know? And we will be really happy to share these beautiful secrets to everybody. Y estamos dispuestos y nos encantaría poder compartir todos estos secretos con todo el mundo. But again, we are so unfortunate that these things can't be taught, over the television or over the radio. Pero de vuelta, ¿no? Estas técnicas no las podemos enseñar así en la tele, ¿no? En la radio. Requieren un tiempo. Because they're very subtle things. They need guidance. Son muy sutiles, ¿no? Requieren de cierta guía individual. Yoga can be learned because yoga is more on the physical terms, like asana aspect. Yoga quizás sí, ¿no? Porque es más relacionado al aspecto físico, es algo que se puede mostrar, así enseñar en este sentido. Things like meditation and things like something related to mind, they are more subtle, so it needs some better guidance. Pero lo relacionado a la mente, a la meditación, es algo más sutil, ¿no? Entonces requieren otro tipo de guía. We really wish all your viewers to come and experience it. Realmente nos encantaría que todos los que nos estén viendo puedan tener la experiencia. Cualquiera persona puede practicar meditación y puede hacer las respiraciones. As far as they're breathing. Siempre y cuando estén respirando. Who breathes, they can practice. Cualquiera que respire puede venir a practicar. So if you're still breathing, you have very high hopes. Entonces, si todavía estás respirando, ten esperanzas que podés. To make it to the best life. Para poder sacarle lo mejor a la vida. No, con el acuerdo que ha hecho él, no sé si es personalmente por el arte de vivir con la Universidad de La Plata. ¿En qué consiste? Yes. Yes. Yeah. Right. You see, we all want our students to be better citizens, better human beings. Todos queremos que nuestros estudiantes sean mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Yeah. And unfortunately, we give them only things to enhance their knowledge. Pero desafortunadamente solo le damos herramientas para que fortalezcan su conocimiento técnico. Related to certain subjects only. Relacionado a ciertas materias en particular. We really don't give them techniques which can enhance their intelligence. No les damos técnicas que puedan fortalecer su inteligencia, su intelecto. To capacity to learn better. O darles capacidades para que aprendan mejor. Capacity to manage their mind and emotions better. Capacidad de manejar mejor tu mente, tus emociones. Yeah. So we are so fortunate that the university realized that the importance of managing the mind and emotions are also very high. Entonces tenemos la suerte de que esta universidad valora, ¿no?, estas capacidades y el nivel de importancia que tienen. So they wanted all of their students to get equipped with these techniques. Entonces querían que todos sus estudiantes tengan estas técnicas. To study better, to perform better in sports. Para que te ayuden a estudiar mejor, a desarrollarte mejor, quizás en los deportes. To get rid of their day-to-day pressures and stresses.
Para poder manejar el estrés y las presiones del día a día. And overall become a better human being. Y por sobre todo, ser mejores seres humanos. ¿Hay posibilidad de un acuerdo con la Universidad de Córdoba? You see, we are all with open arms. We have these techniques. ¿Sabes? Estamos con los brazos abiertos. Estamos dispuestos. Tenemos estas técnicas. And we will be more than happy to give these techniques to everybody, every student, because when we see so much of violence, so much of suicide, so much of stresses, y nos encantaría ver estas técnicas en las manos de todos nuestros jóvenes hoy por hoy, porque vemos tanto índice de suicidio, tanto estrés, ¿no? Tanto malestar. These techniques have a solution for this. Y estas técnicas tienen una solución a eso. I think it should be made mandatory for every student to get equipped with these beautiful techniques. Yo creo que debería ser obligatorio, ¿no? Que los estudiantes puedan contar con estas técnicas. So I welcome all the people, who are related to education. Así que la verdad que le abro las puertas a cualquiera que esté relacionado con la educación. To come and experience what it can do to you. Que venga y tenga la experiencia, ¿no? Vivirlo en carne propia, qué es lo que puede hacer con vos. And then you can make it available for every student to benefit. Y a partir de ahí podés ponerlo a disposición del beneficio de cualquiera de tus estudiantes. And we can do it together. Lo podemos hacer juntos. Sí.